una parcela de hortalizas en Capaya, donde no posee sistema de disposición de excretas. Hace 2 años le diagnosticaron anemia que mejoró con inyecciones de hierro. Ok, en el examen físico tenemos que en sus signos vitales tenía una temperatura de 37 grados centígrados, pulso de 110 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria es de 18 respiraciones por minuto, tensión arterial de 90/60 milímetros de mercurio. El paciente está en regulares condiciones generales, afebril, eupneico, orientado en persona, tiempo y espacio. Presenta palidez acentuada en piel y mucosas. Dentro cardiovascular tenemos que va a tener sus ruidos cardíacos regulares con taquicardia, un soplo sistólico mitral 2/4. El abdomen va a ser difícil de palpar por meteorismo acentuado, sin visceromegalias, y el resto del examen está dentro de los límites normales. Ahora, en los paraclínicos, en la hematología completa se encontró que la hemoglobina la tenía en 5,2, hematocritos 18,4%, reticulocitos en 2%, leucocitos en 10.200, neutrófilos 62%, linfocitos 16%, monocitos 9%, eosinófilos 13%, las plaquetas en 462.000. Tenía 3 cruces positivas para hipocromia y 3 cruces positivos para microcitosis. Y dentro de la química sanguínea tenía las proteínas totales en 5,6%, albúmina en 2,4%, globulinas en 3,2% y el examen de orina dentro de los límites normales. Ok, perfecto. ¿Qué piensan ustedes que puede tener este paciente? ¿Qué diagnóstico tendría? Obviamente de nematodes, ¿no? Eh, bueno, a mí me llama la atención de este paciente, doctora, que presenta eosinofilia o sea, junto con la anemia. Ok. eh, y eso, o sea, por lo menos es característico de los anquilostomídeos como en una necatoriasis o anquilostoma duodenales, por ejemplo. Ahora, saber cuál de ellos dos es, no, Ok, no sé. exactamente. Tal vez no vamos a poder decir cuál es el agente causal específico, pero sabemos que estamos ante un caso de necatoriasis o anquilostomiasis. Perfecto. ¿Qué otras cosas les llaman la atención? Ya Juan Andrés dijo algunas. ¿Qué otras cosas le llaman la atención que los orientan a que este es el diagnóstico? ¿Qué tiene el paciente? Creo que más que todo es la sinofilia diario. Ok, tiene eosinofilia, es cierto. Rosalinda, tienes la mano levantada, puedes hablar. Eh, También lo de que refiere a los episodios agudos de diarreas ocasionales con estreñimiento y también y la anemia. O sea, creo que ambos son signos de infección o parasitosis por anquilostoma, que yo diría que podría ser un ECATA. Ok. Eric, también tienes la mano Yo levantada. podría decir que es un ecator americano ¿Tú también. pudieras decir que es un Necator americanus específicamente? No, o sea, no específicamente porque el caso no está como muy general, pero probablemente. Ok, recuerden que si bien sabemos que la necatoriasis, uncinariasis, anquilostomiasis, como el nombre con que lo consigan, podemos en un nivel diagnóstico, podemos a nivel microscópico diferenciar entre un parásito y el otro. A nivel clínico, vamos a encontrar más o menos los mismos síntomas, ¿ok? Por eso, de hecho, lo damos como la misma clase, ¿no? Lo damos como el mismo tema. Entonces, si le hiciéramos para clínicos, cuando estemos estudiando a este paciente, de repente podemos diferenciar cuál es el agente causal por las características del parásito, pero no necesariamente lo vamos a saber a partir de la clínica. Pero muy bien, Eric. Ok. No, profe, Por profe, ese cierto, no era Eric. Ah, profe, Yo ¿quién soy era? Eric. quería, Ah, quería decir ¿quién era entonces quien habló? Disculpen. Creo que es Paola. Paola. Ah, ok, ok. Bueno, también le quería decir, profe, que llegó Miguel Ángel Pérez.
Lo que pasa es que escribí en el chat. Ok, escriban en el chat, perfecto, yo lo anoto. Profe, a mí me, o sea, nos está guiando también un poquito. Pienso que tiene una parcela de hortalizas, el lugar de donde viene, podría tener dificultades con la disposición de las aguas, o sea, del agua potable, perdón, la disponibilidad de agua potable también, el contacto con tierra, el consumo de hortalizas directo de la tierra y esas cosas. Ok, perfecto, Eric. Es así, ese es el primer signo que nos va a dar es a nivel epidemiológico para poder hacer el diagnóstico. Es así, tiene una parcela de hortalizas, no tiene un sistema de disposición de excretas, probablemente tiene contacto con la tierra. ¿Ok? Y si nos vamos hacia allá, ¿quién recuerda el ciclo biológico de los anquilostomidios en general? Bueno, o sea, en rasgos generales ellos normalmente algunos penetraban por vía percutánea. X, el punto es que ellos, una vez que entraban, se iban a la circulación, llegaban a corazón derecho, después se iban a pulmón, penetraban alvéolos, subían a vías respiratorias superiores, eran deglutidos en la glotis y bajaban ya al tracto digestivo, que bueno, dependiendo del parásito que sea, tenían hábitos distintos que sí, por lo menos Necator y Anquilostoma era duodeno, y etcétera, pues. Y después hacían el resto del ciclo, que no me acuerdo muy bien cómo era la forma evolutiva de eliminación, pero salían y después se repetía el ciclo. Ok, muy bien, Juan Andrés. Y para completar el ciclo, ¿quién recuerda cuáles son las formas parasitarias de evolución y la forma parasitaria infectante de los anquilostomas? La infectante es la larva filariforme L3 y de eliminación y diagnóstica son los huevos no larvados. Ok, perfecto. Arausi Madi es quien está hablando, ¿verdad? Sí, Ok, entonces ya tenemos más o menos lo que es el ciclo biológico tanto de anquilostoma como de Necator americano, ¿ok? ¿Cuáles son las formas evolutivas por las que van a pasar ellos? Rosalinda, tienes la mano levantada, no sé si es de antes o es de ahorita, pero si es de ahorita, puedes. Rosalinda o Sermaris. Eh, Profe, yo quería agregar que parte del ciclo biológico también ocurre en las heces o en la tierra, que es cuando la larva rhabditiforme, creo que era, Ujú. que evoluciona. Y entonces en esa parte esa parte del ciclo evolutivo sucede en las heces o en el suelo como tal. Ok, perfecto. Ellos necesitan un suelo que tenga qué características para poder evolucionar de huevos a Húmedo. larvas. Húmedo Tiene y que ser tibio. húmedo y tibio. Exactamente. Húmedo Tiene y que, tibio. más que todo el suelo tiene que tener una temperatura ambiente. Y no, no del todo húmedo, o sea, puede ser un suelo húmedo más. Yo creo que es más que todo, o sea, interpretando lo del libro, porque yo lo leí de Marguerite Bronfield, que es más como temperatura ambiente. Ok, temperatura ambiente, pero temperatura ambiente puede ser, dependiendo del ambiente, del sitio donde estemos, puede variar mucho, pero temperatura Eh, ambiente, o sea, por ejemplo, de temperatura ambiente en una laguna sería húmedo. ok, entonces sería húmedo, cálido, tibio. Sí, Ok, Dayana lo está diciendo también por el chat, con adecuada oxigenación. Ok, entonces, las formas evolutivas que tenemos no son muchas. Ok, María Paulina lo está diciendo por el chat y Sermaris tienes la mano levantada también. Sermaris, si quieres puedes intervenir. No, bueno, lo que pasa es que como ya está en el chat, pero básicamente vamos a tener un huevo que eclosiona
en las heces, en la tierra húmeda, a una larva raptiforme, L1, después pasadas las 48 horas pasa a una forma L2 y en su forma parasitaria infectante, que ya es la filariforme. Ok, muy bien. Cuando tenemos el huevo de anquilostomas, podemos diferenciar si es de anquilostoma o de Necator. Ajá, Juan Andrés. Yo tengo entendido que no se puede diferenciar, lo único que más o menos puedes ver es que dependiendo del grado de desarrollo, puede tener que sí, más blastómeras o no, dependiendo del grado del desarrollo, pero de diferenciarlo entre especies, tengo entendido que no es posible. Ok, ok, perfecto. Esa es la respuesta. Cuando estamos en este estadio, todavía no es posible diferenciar cuál es el agente causal. ¿Qué características tienen los huevos de anquilostomas? ¿Qué recuerdan? Poseen dos capas y tienen blastómeros en su interior. Ok, tienen blastómeros en su interior y ¿qué van haciendo ellas, esas blastómeras? Se van dividiendo hasta que forma la larva. Ok, se van dividiendo. Ok, habló Francisco. Ok, y estos huevos de anquilostomidios, ellos tienen alguna cubierta, ellos, ajá, tienen una cápsula hialina. Lo está diciendo Dayana y María Paulina lo están diciendo por el chat. Ok, entonces ellos se van dividiendo, están los blastómeras, las mórulas, hasta que empiezan a formar las larvas. Entonces, ¿cuál es la siguiente forma evolutiva después del huevito? Una Larva larva L1. raptitoide L1. L1. Ajá. Ok, ¿y cuáles son las características de la larva rhabditoide? Alguna. al- Tienen un vestíbulo, ok, ok, perfecto. Tiene un primordio genital pequeño. Ok, eso es cierto. Ok, y entonces, ok, lo que hice en el chat, todo. Después pasamos, ¿qué pasa cuando pasamos a la próxima forma evolutiva en los anquilostomas? Ajá, pasamos, ok, a las 48 horas, pasamos a L2, ok. Y recuerden que muda la L1, muda la cutícula y pasa a ser L2 en, como dicen ustedes, aproximadamente 48 horas. Y pasamos entonces, ¿a quién? Ok, el ANI, perfecto. Entre 5 a 10 días, ok, pasamos a una larva filariforme que, como ya habíamos dicho, la larva filariforme ¿qué es lo que hace? La infectante. Es la forma evolutiva infectante. Exactamente, ella ya va a ser la forma evolutiva infectante. ¿Y qué características tiene la larva L3? Ok, termotropismo. Ajá. Vainadas. Dayana ya dijo todas. Ok. ¿Cómo es el esófago de las larvas L3? Cilíndrico. Cilíndrico. Ok. Ok. Entonces, una vez que ya tenemos las características de un anquilostoma adulto, ¿cuáles son las diferencias
que pudiéramos observar entre un anquilostoma duodenale y Necator americanus? Juan Andrés tiene la mano levantada, perfecto. Diferencia a nivel de cavidad bucal, a nivel de, en general. Puede ser a cavidad bucal, la forma. ¿Cómo podemos diferenciar ya una vez que tenemos las formas adultas del parásito? ¿Quién es quién? Ok, Bueno, ajá, ah, bueno, hablen. perdón, nada, o sea, facilito por lo menos con la cavidad bucal en el anquilostoma duodenale. Él va a tener dos pares de dientes, por así decirlo. En cambio, en el Necator americano son, o sea, es nada más como, no lo sé escribir, pero son como redondeados así y son uno de cada lado y ya. Y después Placas abajo ventrales. ajá, placas Ok, ventrales. Y después abajo, si quiere alguien más que lo diga, las diferencias en la bolsa copulatriz. ok, sí me estaban escuchando, pero mis perritos empezaron a ladrar. Ok, exacto. El Necator tiene placas, mientras que el anquilostoma tiene dientes. Esas son algunas de las características que nos van a permitir diferenciar entre uno y otro. Ok. Ellos son parásitos que tienen géneros distintos o no, sexos distintos o no. Sí. Sí. Ok, ¿quiénes hablaron? Ok, ¿y qué nos va a permitir diferenciar entre el macho y la hembra de los anquilostomidios? La bolsa copulatriz. Ok, el macho tiene una bolsa copulatriz, perfecto. En cambio, la hembra tiene una extremidad puntiaguda. Ok. ¿Cuáles son las diferencias en la bolsa copulatriz entre anquilostoma y Necator? Que la bolsa copulatriz En el, de Quilostoma es más ancha que larga, mientras que en el Necator es más larga que ancha. Ok. Ok, y ya pasando a las escuchan. Doctora, se cortó el audio. ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ok, vamos a hablar de cómo se transmiten los anquilostomas, ¿ok? ¿Cuál es la forma más común de transmisión de cualquier tipo de anquilostomidio? vía Por cutánea. vía cutánea. Ok, por vía cutánea. ¿Hay alguna diferencia entre anquilostoma y Necator en las vías de transmisión? Sí, Sí, sí porque las hay. eh, Puede ser transmitido por varias vías, no solo la cutánea, también existe la transmamaria. El ejemplo es cuando en el caso de los perros que están infectados, mientras que el Necator es únicamente por vía cutánea. En el anquilostoma Ok, no, tiene varias vías, tiene cutánea, vía oral, vía transmamaria y creo que, si mal no recuerdo, vía congénita. exactamente. Son formas mucho más raras, o sea, no es lo usual, son formas más raras de transmisión, pero sí es posible que anquilostoma se pueda transmitir de formas diferentes a la vía transcutánea, que el Necator solo se va a transmitir a través de una vía cutánea. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la patogenia de una infección por anquilostomidios? Cualquiera de los dos. ¿Por dónde empezamos? Si estamos hablando de una vía transcutánea, ¿qué es lo primero que va a suceder? Erupción vesicular.
Ok, vamos a tener lesiones a nivel de piel porque lógicamente el parásito está penetrando. ¿Y cuáles son las características de esas lesiones? Ya estoy viendo por el chat que están diciendo. Ok, pápulas, que puede haber infecciones bacterianas secundarias. Ok. Después, ¿qué sucede cuando el parásito empieza a migrar? Migra la circulación hasta Ujú. llegar a Hasta llegar a, dejé de escuchar, hasta pulmón. ajá, hasta el pulmón. Ok. ¿Y qué pasa en el pulmón? ¿Cuál es la patogenia que va a tener en pulmón? Ok, el Ani lo dice por el chat. Va a tener un periodo migratorio, puede causar un síndrome de Loeffler. Ok. ¿Qué está haciendo a nivel de patogenia? ¿Qué está haciendo ese parásito en pulmón? Eh, Ok, por la microhemorragia. presencia, Ujú. por la Hablen. presencia del parásito, doctora, va a causar una reacción de eosinofilia por sobrereacción de los mastocitos. Y eso es lo que va a causar el síndrome de Loeffler. Ok, perfecto. Entonces vamos a tener eosinofilia, ok, lo están también por el chat, lo que están diciendo, microhemorragias, reacciones de hipersensibilidad, estamos mudando la cutícula y todo eso nos puede llevar a una sintomatología respiratoria. Entonces, él va subiendo por el árbol bronquial hasta que, ¿qué sucede? Es deglutido, como dice, ajá, lo están diciendo por el chat, es deglutido. Y entonces volvemos al sistema digestivo. ¿Y cuál es la patogenia a nivel? ¿Qué pasa a nivel intestinal? ¿Qué daño ocasiona el parásito? Se fue el audio. Tiene Doctora, una se va y acción viene el tanto audio. exfoliatriz como traumática. Ok, ¿ya me pueden escuchar mejor? Sí. Sí. Sí, ok. Ok, perfecto. Entonces, tenemos una acción traumática, como ustedes bien dicen, del parásito que va a lacerar la mucosa para poder alimentarse y empieza a ejercer su acción exfoliatriz y empieza a nutrirse de la sangre. ¿Y qué pasa también? ¿Qué hace el parásito para asegurarse de que él va a seguir nutriéndose? Exactamente. El mismo parásito va a liberar sustancias anticoagulantes para mantener esa lesión abierta. Produce, muy bien, Elani, produce microulceraciones y de esa forma asegura la continuidad de la acción exfoliatriz. Ok. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más importantes que va a tener una infección? Los eosinofilos también aumentan por esa causa, creo. Sí, sí, es cierto. Ok. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una infección por anquilostomidios? Anemia, muy bien. ¿Qué otra cosa? Antes de llegar a la anemia. A nivel cutáneo, prurito, eritema, vesículas. Ok. A nivel respiratorio, Juan Andrés, tienes la mano levantada. Iba a decir que también característicamente los pacientes presentan dolor abdominal, más específicamente. ¿Qué otras manifestaciones clínicas? Ya hemos hablado de anemia, hemos hablado de las lesiones a nivel cutáneo, cuando empieza la infección.
Y creo que cuando se nos cortó el audio justamente estaban hablando acerca del dolor abdominal, si mal no recuerdo. Sí, justo se cortó. Justamente. Ok. Ok, entonces podemos tener diarrea intermitente, sí, ok, dolor periumbilical. Ok, y si tenemos una infección que se vuelve crónica, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a ese paciente? Desnutrición, ajá, Juan Andrés, también tienes la mano levantada. Sí, era decir desnutrición también. Desnutrición, ok, pérdida de peso. Si tenemos, por ejemplo, a un niño que tiene una infección, edema también, eso puede progresar. Si tenemos a un niño que tiene una infección por anquilostomidios y crece con anemia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tener ese niño? Ok, ser mal. Crea un edema por la hipoproteinemia. Ok, puede crear un edema, sí, pero también lo que están diciendo por el chat, recuerden, anemia significa falta de nutrientes, falta de oxigenación a los tejidos, entonces si tenemos un niño que crece con una infección por anquilostomidos crónica, además vamos a tener un retraso en el crecimiento pontoestatural, podemos tener un retraso en el desarrollo cognitivo de este niño, ¿ok? Y a largo plazo también podemos llegar a un edema ¿por qué? Porque llegamos al edema. ¿Qué causa el edema? Bueno, si el paciente tiene una pérdida de proteínas o hay alguna alteración allí sanguínea, puede dársele edema. O en su defecto, un aumento de la presión hidrostática también puede darle la anemia. Perdón, el edema. Ok, perfecto. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es una disminución en la cantidad de proteínas, una hipoproteinemia, y esa hipoproteinemia es lo que nos va a llevar al edema, que en algunos casos puede incluso llegar a ser una anasarca. ¿Saben lo que es una anasarca? Un edema generalizado. Edema generalizado, exactamente. En casos severos crónicos podemos llegar a una anasarca y también podemos llegar a nivel cardíaco. ¿Qué más se puede observar en casos crónicos y severos? Una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos este caso diagnosticado, ¿verdad? Ya sabemos que tiene anquilostoma. Ok, en casos crónicos, palpitaciones, exacto, insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos a diagnosticar al paciente? Se pueden identificar los huevos del parásito en las heces mediante exámenes de Cato o Willis o directamente con solución Lugol. Ok, con solución Lugol, Cato, Willis, ok, examen directo de heces. Juan Andrés, tienes la mano levantada. Ajá, yo tengo una duda con respecto a eso, porque leí por ahí también que se podía usar el método de Stoll para conocer Ujú. o sea, como que la gravedad en sí del parasitismo, pero no, o sea, no me quedó muy claro. Sí, el método Stoll se puede usar para hacer un recuento de huevos, exactamente, como lo dicen en el chat, un recuento de huevos, y al hacer el recuento de huevos por gramo de heces, eso nos va a dar una indicación de cuál es el nivel, cuál es la severidad de la infección. Y como dice Dayana Mora también por el chat, lo primero que vamos a hacer antes de todos esos métodos que muy bien mencionaron, es que vamos a hacer el diagnóstico clínico epidemiológico. Y fue lo que hicimos al principio, ¿verdad? Nos fijamos en cuáles son los factores epidemiológicos que refiere el mismo paciente que nos van a orientar hacia dónde va el diagnóstico. Entonces, hacemos clínico epidemiológico, vamos a hacer todos los métodos que ustedes ya mencionaron y como también dicen muy bien, el método Stoll
nos va a servir, si lo podemos hacer, si tenemos los medios para hacerlo, para hacer un recuento de huevos y el recuento de huevos, de acuerdo con Osuna. El recuento de huevos nos va a permitir diferenciar la gravedad de la infección por la cantidad de huevos que hay por gramo de heces y eso nos va a orientar a cuántos vermes tenemos. Porque, como se dijo en clase, no va a ser la misma gravedad de la infección, no va a ser la misma cantidad de sangre perdida en una infección leve a una infección severa o muy severa. Entonces, ya diagnosticaron al paciente, ya saben, sea cual sea el método, ya saben qué es lo que tiene el paciente. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a tratar al paciente? No me tienen que decir los fármacos específicos. Ok, Juan Andrés, manos levantadas, cuéntame. Pues bueno, nada, o sea, aquí leyendo la historia de este paciente, pues claramente hay que educarlo porque por lo menos no tiene sistema de disposición de excretas, pero hay que decirle como que bueno, que tiene que tratar de disponer de sus excretas en sitios donde no vaya a haber infección otra vez, no hacer esas excretas en las hortalizas donde come porque entonces se estaría repitiendo el ciclo y aunque lo tratemos se va a infectar nuevamente, eh, que hierva el agua, o sea, hay que educar a ese paciente, pues. Ok, Usar zapatos también, no sé si por Sí, ahí. el uso de calzado, Ajá. sembrar con guante, el buen lavado de las manos. ok, ya. Ok, todo lo que están diciendo es cierto. De repente de fondo escuchan a mis perros. Pero además de educar al paciente, que es cierto y lo tenemos que hacer porque si no el paciente lo que va a hacer es reinfectarse. A este paciente lo vamos a mandar a su casa así sin darle algún tratamiento específico o hay tratamiento para las infecciones por anquilostomidios. Creo que ambendazón es un Ok, tratamiento exacto. específico. Ok, no es necesario en este momento que se sepan las dosis, el nombre específico del medicamento, porque eso lo van a ir aprendiendo a medida que avancen en la carrera, pero sí es necesario que sepan que existe un tratamiento específico. Es decir, además de educar al paciente para evitar reinfecciones, le vamos a dar agentes antiparasitarios, ¿ok? Llámese albendazol, llámese mebendazol, llámese pamoato de pirantel, pero sí le vamos a dar un tratamiento específico. No se preocupen, no les voy a preguntar la dosis para niños, nada de eso, pero sí saber que a este paciente le tenemos que dar un tratamiento específico para eliminar la infección que tiene actualmente. Ok, entonces, por ahí habló alguien, Y cuando subo es muy preocupante, porque es porque realmente no la estoy colocando. Porque yo Stephanie, casi no te... nunca lo... Ok. Ajá, Stephanie, no te escucho muy bien. Si quieres escribir por el chat, no te preocupes. También esas intervenciones son tomadas en cuenta. Pero ok, ya le dimos tratamiento específico al paciente, lo educamos a nivel sanitario. ¿Qué otras cosas nos van a servir, además de lo que ustedes ya nombraron, para hacer? Porque les iba a preguntar la profilaxis de las infecciones por anquilostomidios, pero ya dijeron casi todo, ¿no? La educación sanitaria, un destino sanitario de las excretas adecuado, así sean condiciones rurales. Y creo que nombraron en el chat desparasitar animales domésticos, también es cierto, desinfección de alimentos. ¿Qué otras cosas se les ocurre que tendríamos que hacer si ya estamos siendo salud pública? Ya no somos el médico que está en el hospital, somos salud pública. ¿Qué otras cosas tendríamos que hacer para asegurarnos de ir eliminando estas infecciones? Arauzi, tienes la mano levantada, cuéntame. El saneamiento del el agua y los suelos. Exactamente, eso es.
Tendríamos que tener idealmente un sistema de saneamiento de aguas como de los suelos, ¿ok? Charlas informativas también es válido, eso es parte de la educación al paciente, pero sí, el saneamiento de agua y suelo como hablando, ya si fuéramos salud pública, ya no eres el médico que está en el consultorio, sino el ministro de salud, pues eso es lo que tienes que hacer para ir manejando o controlando esta infección. Ok, entonces, si quieren, pasamos al segundo caso. Ok, ¿quién se ofrece voluntario a leer este caso? Yo puedo. Motivo de consulta, diarrea, vómitos y dolor de estómago. Enfermedad actual, paciente femenina de 32 años de edad, natural del Carúpano, estado Sucre y procedente de Caracas, quien consulta por presentar desde hace un año periodos de diarrea de más o menos 3 días de evolución con 6 evacuaciones diarias. Blandas, a veces líquida, de color marrón, acompañada de meteorismo y flatulencias. Concomitantemente, dolor en epigastrio que se atenúa con el uso de antiespasmódicos y se exacerba con la ingestión de alimentos y vómitos ocasionales. En los antecedentes personales, tenemos que vive en Bellomonte, en un apartamento, es estudiante de tercer año de medicina, nunca se había enfermado, excepto por eruptivas de la infancia. Se bañó en Río de Carúpano hace 15 meses, donde pasó varias horas sentada en la orilla jugando cartas. En una oportunidad, hace 10 años, expulsó un ascaris por vía rectal y fue tratada con albendazol. Refiere también erupciones lineales pruriginosas ocasional que aparecen y desaparecen espontáneamente, distribuidas en muslos y tórax anterior. Al examen físico, tiene un buen estado general, se observa erupción en piel de cara anterior del tórax, lineal, eritematosa y pruriginosa. Cardiopulmonar normal, abdomen blando, depresible discretamente doloroso en la palpación epigastrio, no se palpan tumoraciones ni visceromegalias. El resto del examen dentro de los límites normales. En cuanto a los paraclínicos, tiene la hemoglobina 12 gramos por ciento, hematocrito 40%, glóbulos blancos 8500 sería milímetros cúbicos, ¿está de acuerdo? ¿No? Sí, exactamente. Segmentados al 40%, linfocitos 25%, monocitos 10%, eosinófilos 25%, y el examen directo de heces no se observaron parásitos. Ok, perfecto. ¿Qué se les ocurre que puede tener este paciente? Ajá, Bueno, Juan, ¿ok? perdón. No, pueden hablar también. Ah, si quiere Natasha que hable, que no ha hablado mucho. Ok, cuéntame, Natasha. Bueno, los tipos de lesiones y por la distribución diría que podría ser una larva occurrence. Una larva occurrence, ok. Solo larva occurrence. Bueno, y ¿Alguien también se le... tiene trastornos gastrointestinales, entonces podría ser un Strongy. Ok. Entonces, qué otra opinión hay acerca del diagnóstico? ¿Alguien quiere agregar algo? Cuéntame, Juan. Yo estoy de acuerdo con Natasha porque si bien en la historia vemos que esas lesiones que aparecen desaparecen con rapidez, lo cual nos sugiere que puede ser una larva occurrence de estrongiloides porque esas lesiones no duran más de 24 horas y son autolimitadas. Entonces, yo estoy de acuerdo con Natasha. Ok. Entonces, el agente causal es estrongiloides. Y sí, tiene lesiones de larva occurrence, pero ella acude principalmente por los síntomas de la estrongiloidiasis, ¿verdad? Porque el motivo de consulta, ¿cuál es? ¿Son las lesiones en No. piel? No, ¿verdad? El motivo de consulta por el que acude es diarrea, vómitos y dolor de estómago. Y en la enfermedad actual tenemos más detalles, ¿ok? Ve, desde hace un año, periodos de diarrea, más o menos 3 días de evolución, con 6 evacuaciones diarias, blandas, a veces líquidas. Entonces, la larva occurrence es
un hallazgo secundario que también nos ayuda a llegar al diagnóstico, pero ella está viniendo por una estrongiloidiasis. Sin embargo, es cierto, tiene las dos, entonces no es que están equivocados, solo que tenemos que orientarnos hacia cuál es el motivo de consulta principal de la paciente, ¿sí? Entonces, sí están en lo correcto, pero vamos a enfocarnos en lo que trae a esta paciente a la consulta. ¿Qué datos de la paciente les dicen a ustedes que esto puede ser una infección por estrongiloides? ¿Me escuchan? Creo que más que todo en la estrongiloidiasis tiene mucho lo que los episodios No, de no, te diarrea escucho. y dolor y malestar estomacal. Más que todo, creo que pod- Ok. ¿me escucha, doctora? Ajá, te escuchamos, te escucho un poco entrecortado. Si quieres lo pones por el chat. Yo diría No, o que sea, lo único que iba a decir Paola, si quieres escríbelo, ponlo por el chat. iba a Tranquila, que se escucha decir entrecortado. que podría ser más que Ok. todo por la Paola, cuéntanos por el chat, porque no te estamos escuchando bien. Pero sí, sí, de lo que te escucho, sí, sí estás orientado. Ok. ¿Qué dicen por el chat también? Se bañó en la orilla yo del río, diría estuvo mucho tiempo ahí jugando, puede también orientarnos. Ok, perfecto. Se estuvo bañando a la orilla de un río ¿en qué zona? en Sutra. En Sucre. Ok. Y en Sucre. Hay casos, o sea, sabemos de la epidemiología de estrongiloides para orientarnos al diagnóstico. ¿No? Ok, Juan. Bueno, yo hasta donde sé que hay poblaciones en el estado Miranda que tienen casos de estrongiloides, pero en Sucre no les sabría decir, doctora. Sin Ok, embargo, o sea, es una zona tropical y no descartaría la posibilidad de que ahí pueda haber estrongiloides también, pues. ok, perfecto. Ok, es Otra cierto, cosa sí. que me parece relevante es endovena epigastrio, que es algo como un estrongiloide. Entonces dice que tiene ese dolor allí y aparte la flatulencia, el meteorismo también es como síntomas que expresa esta enfermedad. Ok, ok. ¿Y quién quiere hablar acerca del ciclo biológico evolutivo de estrongiloides? Ajá, es Que es facultativo, pero facultativo, ok. que puedes coger una vida libre o una vida parasitaria. Ok, eso es algo característico del estrongiloides, que es que puede tener distintos tipos de ciclos. Ok, pero entonces háblenme de las formas evolutivas, de cómo se va dando el ciclo. Ok, Juan Andrés, cuéntanos. Ajá, bueno, la verdad es que es parecido a el de los alquilostomios, pero como Ujú. dijeron anteriormente, ellos pueden diferir un poquito en el sentido que, ajá, supongamos, ¿no? Tenemos ya la infección y la hembra va a expulsar los huevos con la larva, ¿ok? Adentro. Entonces ellos se van a romper, van a salir las larvas rhabditoides y ellas van a ser expulsadas en las heces, ¿ok? Entonces, estas larvas rhabditoides
cuando ya están en el suelo, pueden o hacer su muda de una vez de L1, L2, L3 y pasan a ser filarioides, que es la forma evolutiva infectante. Sí, bueno, si tienen la posibilidad y ven que pueden infectar a otro humano por ahí, no sé por qué harían eso. O si no pueden tener el otro ciclo, que es el sexual, que las raptitoides se van a diferenciar en macho y hembra, que esto no pasa en el humano nosotros como huésped, copulan y generan más larvas raptitoides que después pueden cambiar a ser filariformes para infectar al humano. Y después, bueno, cuando lo infectan, esto es la parte similar, penetran, van por circulación, corazón derecho, pulmón, el mismo cuento otra vez, y bajan, pero la diferencia va a ser que ahora en vez de haber macho y hembra que copulan, va a haber una hembra nada más que es la parte no genética, creo que se decía así, no me acuerdo. Ujú. Sí. Eh, y nada, ella es la que va a estar encargada de expulsar los huevos con la larva, que se repite otra vez el ciclo y así es más o menos la cosa. Ok, muy bien. Sí, es parecido al de los anquilostomidios, pero tenemos esta diferencia. Primero tenemos la diferencia de que la forma parasitaria de eliminación dentro de los huevos ya está en las larvitas, ¿no? Y que él puede escoger o el ciclo externo, en el que sencillamente se reproduce fuera del hospedador, o puede infectar a un hospedador. Y mientras tú hablabas, Juan Andrés, vi que había otra manito levantada de Ser Maris. Ser Maris, cuéntame qué más nos querías decir del ciclo. No, bueno, lo que pasa es que mi compañero lo dijo muy bien, yo lo había comentado, que una nota importante es que o sea, como que en el ciclo de vida, el único desarrollo de los parásitos machos va a ser en la vida libre, eh, porque ya en su ciclo de vida biológico interno dentro del humano no hay un macho, solo hay una hembra, y eso es un dato importantísimo. Ok, muy bien, Ser Maris, pero muy bien que hagamos énfasis en eso porque ciertamente es una diferencia importante entre estrongiloides y anquilostomidos. Ok, una vez que ya sabemos qué es lo que tiene este paciente, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente? Puede durar 30 años en el cuerpo, es cierto. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones clínicas que van a tener estos pacientes? Está en la parte de los síntomas cutáneos que se pueden ver estas lesiones pruriginosas. Puede haber también Ujú. síntomas respiratorios, que esto con expectoración, bronquitis, y también puede haber síntomas digestivos, que como lo que presenta la paciente, que tiene diarreas, tiene flatulencia, dolor abdominal en la parte de epigastrio, y también puede verse eosinofilia en estos pacientes. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere agregar algo, Juan? Yo quería decir también que incluso con estos pacientes podemos tener clínicas asintomáticas, pues que no presentan ningún síntoma, pues y eso, o sea, me parece importante mencionarlo también. Ok, ciertamente es importante. Podemos tener pacientes que son tanto en estrongiloides como en anquilostomias, ¿ok? Podemos tener pacientes que son asintomáticos y ellos pueden ser una fuente de infección, pueden seguir diseminando el parásito y sin embargo ellos tienen una carga parasitaria bastante baja. ¿Ok? Los síntomas respiratorios son similares a un cuadro asmático, también es cierto, diarreas explosivas, también es cierto, diarreas intercaladas con estreñimiento. Muy bien. ¿Cuáles son, en algunos casos, ya saben que la estrongiloideasis puede producir complicaciones? ¿En qué pacientes pensarían ustedes que vamos a ver un caso de estrongiloideasis con complicaciones? En los inmunosuprimidos. En los inmunosuprimidos. Ok. Inmunosuprimidos puede ser por qué causa. Por Paciente con VIH, por tumores, por trasplante de órganos también. Ok, ¿y cuáles en pacientes con VIH, pacientes que están recibiendo quimioterapia, pacientes que usan esteroides, también muy bien? ¿Y cuáles otras
causa de inmunosupresión que es probablemente más común que esas y a veces pasamos por alto. El mismo tratamiento con esteroides. No, algo Des- más común. Desnutrición, Desnutrición, anemia. profe. Ok, exactamente. Los pacientes desnutridos pueden estar inmunosuprimidos en muchas ocasiones. ¿Y cuáles son las complicaciones que podemos ver en un paciente con estrongiloidiasis? Puede haber una hiperinfección por diseminación. Ok, Este, puede también haber una sepsis por Escherichia coli y producir una meningitis. ok. ¿Quién está hablando para que no me sale? Kengerly. Kennerly. Ok, perfecto. Ok, puede haber diseminación. ¿A dónde puede diseminar el estrongiloide? ¿A qué partes del cuerpo? Piel, ok, sí, puede, porque justamente tenemos las lesiones del larva curren. Neumonía también. ¿Se les ocurre que pueda diseminarse a otras partes del cuerpo? Pulmón, Cerebro, como lo vimos también puede dar una sepsis por Escherichia coli porque arrastra estas bacterias que están en el intestino hasta el cerebro. ok, perfecto. Puede irse al sistema nervioso central, cerebro, ok, pulmón, meninges, ok, todo muy bien. Ok, entonces, ¿qué otras complicaciones podemos tener en estas pacientes? Doctora, leí que también afecta y puede causar parálisis hepáticas, afección O- de la médula espinal y sustancias blancas. ok, ¿quién más quiere decir algo? Abscesos pulmonares, meninges. Juan Andrés, tienes la mano levantada, cuéntame. Una complicación común también de este parásito es la hiperinfección. Ok, Cuando cuéntame más. hay, o sea, sabe que él ya bota las larvas raptitoides y ellas salen, tal, no sé qué, pero puede haber una autoinfección, o sea, de la misma persona. Entonces, en vez de salir, se repite el ciclo ahí otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y hay una hiperinfección y bueno, toda la sintomatología del paciente se verá exacerbada. Ok, perfecto. ¿Quién más Doctora, tiene? pregunta, Ajá. hablando sobre eso, ¿una hiperinfección es lo mismo que una diseminación? No, no es lo mismo. ¿Ok? Y creo que Sermaris tenía la mano artritis, ¿ok? Sermaris también tenía la mano levantada. Esta ya nos dice otra vez que nos quedan 9 Bueno, las minutos. complicaciones no sé si ya lo mencionaron, pero también si mal no recuerdo, había casos en donde el estróbilo afectaba la mucosa y permitía el paso de otras bacterias como Escherichia coli como Ok, complicación. ok, permite el paso y en algunos casos también puede incluso ocasionar pancreatitis, ¿ok? Una pancreatitis edematosa por inflamación. No es algo muy común, pero para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces ya sabemos lo que tiene este paciente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Juan Andrés, cuéntame. Bueno, este parásito, como venimos diciendo inicialmente hace rato, lo de el hidrotropismo positivo, termotropismo positivo, bla, 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 el método que utiliza estas características del parásito es el método de Baerman. Ujú. Entonces, nada, se le hace un examen de heces utilizando este método y se puede realizar también. Hay otros métodos que le dejo a mis compañeros que los digan, pero ese es como el principal, pues. Ok, muy bien. El método principal es el método de Berman y si alguien quiere agregar algo distinto,
También puede ser por cultivos en placas de agar. También puede ser por cultivos en placas de agar, ¿ok? ¿Algo más? ¿Se les ocurre que podemos hacerle pruebas antigénicas a pacientes con estrongiloides? Juan, Bueno, si se quiere también se puede hacer una prueba, la ELISA, pero o sea, lo normal es que con el Baerpan se confirme, pues, y si no el cultivo. ok, exacto. No, no va a ser nuestra primera elección, pero es bueno saber que en ciertos casos podemos hacer métodos antigénicos. ¿Por qué? Porque la estrongiloidiasis en algunos casos puede tener sintomatología y aún así no tener parásitos demostrables en muestras, ¿ok? Entonces, siempre es bueno saber que podemos hacer pruebas antigénicas. Entonces, ya diagnosticaron al paciente. ¿Qué van a hacer, qué van a hacer con este paciente? Miren que esto ya nos puso otra vez el tiempo. Ajá. Cuéntanos, Juan. Bueno, nada, otra vez con más de lo mismo de la parte profiláctica del paciente, la educación, usar zapatos, correcta disposición de excreta, hervir el agua, eh, y bueno, y si se quiere el tratamiento, pues, pero no me lo sé. Ok, pero hay un tratamiento específico. No se preocupen ahorita por no saberse el medicamento específico, pero lo importante es que sepan que sí hay un tratamiento específico. Ok, y me salté una parte bastante importante, ¿no? Hablamos un poco de las lesiones que puede producir estrongiloides, pero no les pregunté cuáles son las fases de la enteritis producida por estrongiloides. ¿Cuáles son esas fases? Hablando de la patogenia. Sermaris, tienes la Eh, mano levantada. Bueno, Ajá. si alguien, o sea, si alguien más iba a hablar, no hay problema, pero hay tres, hay enteritis catarral, enteritis edematosa y enteritis ulcerativa. En cada fase va a Ok. estar determinada entonces la catarral, porque va a haber macroscópicamente mucosa y se puede ver residuos como de mucina a nivel de intestinal, pero tenemos la edematosa, que ella se basa en que vas a tener un aumento de líquido intersticial a nivel macroscópico también con atrofia y aquí ya puedes empezar a ver larvas en su mucosa y mucosa. Y la última, que es la ulcerativa, ya empiezas a ver es la atrofia también, pero obviamente ya hay un daño mecánico y traumático a toda la mucosa y en estos casos las larvas tienen la capacidad de encontrarse en linfáticos mesentéricos y poder entonces generar, creo, si mal no recuerdo, eran casos de peritonitis, pero Oh, básicamente esas son las tres fases. ok, se me había pasado preguntarles eso, pero es así, son esas las tres fases de la enteritis producida por los estrongiloides, ¿ok? Es importante que se sepan esas tres fases. Y ya hablamos entonces del tratamiento, hablamos también del diagnóstico y de que una vez más tenemos que darle la educación al paciente y le vamos a dar su tratamiento específico. Si quieren, Doctor, una pregunta. ajá, cuéntame. Hablando ya que se volvió a la patogenia, yo tengo una duda, porque yo leí en una parte sobre las lesiones broncopulmonares, la Ok. patogenia allí. Entonces hablaba de que producían microlesiones en la pared alveolar, las neumonías, pero hay algo que me dejó como en duda porque no lo entendí bien, y es que dice que hay presencia de hembras patogenéticas o larvas en secreción. Ujú. Entonces, quería preguntarle que si la larva patogénica ya está como en la parte de alveolo, cuando sube a los bronquiolos que produce al toser, en esa secreción puede haber hembra patogénica o solo larvas. Me dejó como confundida. No, sí puede haber hembras partenogenéticas en las secreciones broncopulmonares, por lo general ya ahí estamos hablando de una carga parasitaria
elevada, ¿ok? Pero sí, pues se pueden evidenciar ambas, además de o todas las demás lesiones que nombraste anteriormente. Ok, ok. Sí, esa era la duda que tenía. Ok, perfecto. Ok, entonces ya hablamos también, si tienen alguna otra duda, ya hablamos también de un poco de la patogenia de la estrongiloidiasis, del tratamiento, de la educación al paciente, va a ser más o menos la misma que le vamos a dar a algún caso de anquilostomías. Tengo mi perrito aquí ladrando. Si quieren agregar algo más con respecto a este caso, o pasamos al siguiente, que creo que el Zoom ya nos va a botar otra vez y nos quedan dos casos. Bueno, profe, si quiere, creo la otra de una vez y nos conectamos para que no nos corte la mitad. Ok, perfecto, vamos a hacer eso. Ok, buenísimo. ¿Verla? Una pregunta antes de cambiar Cuéntame. en tema, que todavía sigo con un poquito de duda con la estrongiloide de que aparece la hembra partogenética en secreción. Porque yo lo que tengo entendido es que la larva filariforme está en el alveolo, de allí es deglutido, y en el duodeno como tal, es que como que termina de crecer y se convierte en hembra partogenética, ¿verdad? Entonces, no entiendo cómo puedes expectorarla si ya está en el duodeno. Ok, recuerda como te había dicho, estamos hablando de infecciones. Cuando sucede esto, estamos hablando de que son infecciones que son más severas. Y ustedes muy bien estaban diciendo que en algunos casos el parásito se puede diseminar, puede invadir tejidos que no son, o sea, que se salen de su ciclo biológico normal. Entonces, si sucede esto, ¿crees que pudiéramos tener formas parasitarias distintas en pulmón? Por la diseminación, sería en esos casos. Ok, exacto, en casos de... Ok, perfecto. De oh, diseminación. Pero es- como que sea algo como rutinario, no. no, exacto, no va a ser lo rutinario, pero está descrito y es posible. Ok, perfecto, ahora sí lo entendí. Gracias, doctora. Y aprovechando, en el alveolo, estrongiloides mudas cutículas. Sí. Sí, ok. Ujú. Es que en eso no lo tenía anotado. Ok. Tenía esa duda también. ¿Quién Gracias. quiere? No te preocupes. ¿Quién quiere leer el próximo caso? Juan Andrés tiene la mano levantada, se ofrece como voluntario. Ajá. Ok, entonces tenemos que su motivo de consulta son lesiones eritematosas pruriginosas en la piel. En la enfermedad actual tenemos que es paciente femenino de 31 años de edad, natural y procedente de Caracas, quien inicia enfermedad actual hace 12 días, posterior a visita a Margarita, donde se enterró hasta el cuello en Playa del Agua. Sabroso, presentando prurito y rash caracterizado por lesiones papulares pequeñas en el abdomen. A los 3 días se desarrollaron lesiones similares en la espalda, miembros superiores e inferiores, con tendencia a la coalescencia. 7 días después, dichas lesiones se extendieron de manera lineal, concomitante con anorexia y malestar general. Se indicó tratamiento con benzoato de benzilo y clotrimazol, siendo no efectivo. En el examen físico tenemos que está afebril, en la piel tiene las lesiones ya anteriormente descritas en la columna A y B. En cardiopulmonar, ajá, que no se lee muy bien, tiene ruidos respiratorios presentes sin agregados y tiene ruidos cardíacos rítmicos regulares sin soplos. En el abdomen tiene ruidos hidroaéreos positivos, blando, deprimible, no doloroso. Y ya. Y ya, ok. ¿Qué se les ocurre que tiene este paciente? Cuéntame, Juan. Bueno, doctora, yo pensaría que básicamente por las lesiones súper características es una
larva migrans cutánea, porque como bien dice allí, o sea, no mejoraron a diferencia del anterior que vimos, que bueno, no pasaba más de 24 horas que eso mejoraba, sino que esto persistió. Y bueno, en la foto se ve claramente que es el trayecto no lineal que debería ser. Y lo que me parece raro es que lo tenga en, en tórax, pero bueno, de resto encaja, pues. Bueno, nos parece raro que lo tenga en tórax, pero nos dicen que se enterró hasta el cuello en la playa, ¿no? Entonces no es lo que solemos hacer, que es solo sentarnos en la playa y por eso puede ser que está en tórax. No es la ubicación habitual, pero por qué nos permite diferenciar que esto es un caso de larva migrans cutánea y no es un caso de larva currens, que sería más típica en tórax? Cuéntame, Juan. Bueno, o sea, por más de lo mismo que le dije que, o sea, normalmente la larva currens, o sea, corre, currens, es rápido, y esa clínica de la marca del parásito como tal, transcurriendo por la piel, desaparece rápidamente. En cambio, cuando es larva migrans, como nosotros no somos hospedadores definitivos del agente causal, que es el Anquilostoma brasiliense, creo que era, eh, como no somos nosotros su hospedador definitivo, él no haya dónde ir porque no somos su hospedador definitivo y persisten en el tiempo estas lesiones que nos dan una diferencia con las Ok. currents. Ok, exacto. Entonces, si bien la ubicación de las lesiones nos puede hacer dudar, porque la larva currens va a ser más común en tórax, en cambio la larva migrans va a ser más común ¿en dónde? ¿En dónde solemos ver la larva migrans cutánea con más frecuencia? En miembros Mis inferiores, por ejemplo. extremidades. En las extremidades, ¿ok? Pero en este caso nos están diciendo que es una paciente que se enterró hasta el cuello en la arena. Entonces, por eso puede tener una larva migrans cutánea que no está en la ubicación habitual, pero todos los signos clínicos